Es día 293 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. ¿Tú quién dices que es Jesús? Esta pregunta cambió todo porque si Él es el Cristo, entonces seguirlo a Él significa morir a ti mismo. Jesús le llama a sus discípulos y a nosotros a una vida crucificada. El banquete de hoy está en Mateo 16, Marcos 8 y Lucas 9 del 18 al 27. Hasta este momento Jesús ha hecho milagros, sanado enfermos, alimentado a miles. Pero ahora cambia todo. Él se vuelve a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces lanza la pregunta que define toda la historia. ¿Y ustedes quién dicen que soy? La confesión de Pedro es el punto fundamental de la fe hasta ahora, pero inmediatamente después Jesús predice su sufrimiento y muerte y llama a sus seguidores a tomar su cruz y seguirle. Este es el punto de quiebre de cada historia del Evangelio. Revelación seguida de rendición. Si estos resúmenes hablan a tu corazón, dales un me gusta, suscríbete y comparte con alguien el video. Ayuda a otros a ver quién es Jesús realmente y lo que significa seguirlo. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, y desmenucemos juntos. Versos del 1 al 4, los fariseos y escribas pidieron a Jesús que les mostrara un milagro. El texto nos dice que lo hicieron para probarlo. Jesús les indicó que tenían la capacidad de interpretar el clima basándose en el color del cielo, pero no la de interpretar las señales que Dios ya les mostraba. La única señal que recibirían de Jesús sería la señal de Jonás. Versos del 5 al 12. Jesús y sus discípulos navegaron al otro lado del mar de Galilea. Jesús les enseñó a cuidarse de la levadura de los fariseos y saduceos. Los apóstoles no entendieron lo que Jesús quiso decir. Pensaron que Jesús estaba frustrado con ellos por olvidarse de traer pan. En realidad, Jesús les estaba instruyendo a cuidarse de las enseñanzas e influencia de los fariseos y saduceos. Versos del 13 al 18, ahora Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús lo hace personal. ¿Ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y les dijo a los apóstoles que edificará una iglesia sobre la verdad que Pedro acaba de declarar y que nada se opondría a ella. Verso 19. En estos versículos Jesús está hablando directamente al apóstol Pedro e indirectamente a los otros discípulos, describiendo la autoridad que Él les está delegando a ellos con las llaves del reino de los cielos, y que a Pedro y eventualmente al resto de apóstoles les asigna el crucial rol de introducir el Evangelio al mundo. En el nombre de Cristo ellos declararán que Él es el Mesías y que la fe en Él es la única entrada a su reino. Les está dando a ellos responsabilidad, autoridad y poder sobrenatural para dirigir la iglesia acorde a la voluntad y enseñanza de Jesús. Verso 20. Luego les dijo que mantuvieran su identidad en secreto. Versos 21 al 23. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debe ir a Jerusalén y que sufrirá muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Pedro rechazó la idea. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Pero Jesús lo reprendió duramente. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Jesús amonestó a Pedro por creer que tenía un mejor plan que el de Dios. Versos 24 al 26, entonces Jesús llama a la multitud y a los 12 a redefinir el discipulado. Entonces Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás.
¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? La confesión de Pedro nos enseña claridad espiritual, pero su reacción nos enseña cuán pronto resistimos el plan de Dios cuando no calza nuestras expectativas. Jesús no solo es el Mesías que debe ser confesado, pero el Cordero de Dios para ser seguido incluso a través del sufrimiento. Ahora te invito a abrir tu Biblia en Marcos capítulo 8. Desmenucemos juntos. Versos del 1 al 9. Marcos registra un increíble resultado con 7 panes y unos pocos pececillos. Jesús alimenta a una multitud de 4,000 personas en Decápolis, demostrando su cuidado, compasión y providencia hacia la gente. Jesús dice: «Tengo compasión de la multitud porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer». Comieron pues y se saciaron y recogieron 7 canastas grandes de pedazos que sobraron. Verso 10. Tras el milagro, Jesús llevó a sus discípulos a la región de Dalmanuta. Mateo dice a la región de Magdala. Versos del 11 al 13, los fariseos acudieron a Jesús pidiendo ver una señal. Querían ver algún tipo de milagro que evidenciara la autoridad de Jesús. El problema era, y Jesús lo sabía, que su petición no era sincera. Estos fariseos probablemente habían visto docenas, si no cientos de milagros. No buscaban pruebas para creer, sino ponían a prueba a Jesús para desacreditarlo. En Mateo 4 y Marcos 8, Jesús no vio la necesidad de hacer un espectáculo para quienes no tenían ojos para ver. Vemos a Jesús por un lado compasivo y cariñoso, y por otro lado es severo e inflexible. Es prudente observar ambos lados de su naturaleza al formarnos una visión de Dios. Versos 14 al 21, Jesús quería que se cuidaran de la influencia y la enseñanza de los fariseos y Herodes. Herodes intentó ganarse el afecto de los judíos, pero su corazón no estaba alineado con el de Dios. Aunque los fariseos parecían bien y probablemente usaban las escrituras al hablar, estaban desorientando a la gente y dificultando que conocieran a Dios. La levadura es un ingrediente influyente. Una pizca puede marcar la diferencia en una barra de pan. De la misma manera, una pequeña influencia puede tener un gran impacto en un grupo de personas. Versos 22 al 26, Jesús sana a un hombre ciego en 2 partes. Ya vimos una curiosa sanidad realizada por Jesús al final del capítulo 7, pero esta, en mi opinión, es la más curiosa de todos los evangelios. Jesús escupió en los ojos del hombre, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él responde que sí veía, pero que en lugar de hombres veía árboles caminando. Jesús le tocó los ojos de nuevo y recuperó la vista por completo. Es difícil explicar por qué Jesús realizó el milagro de esa manera. Podría ser una ilustración viviente. Los discípulos están comenzando a ver, pero su visión no es todavía completa. Versos 27 al 30. Entonces Jesús ahora pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro responde: tú eres el Mesías. E inmediatamente después Jesús les advierte que no le contaran a nadie y lo explica en el verso 31. Versos 31 al 33 comienza a enseñar que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y escribas, y lo matarán, y en 3 días resucitará. Similares detalles se explican aquí en el libro de Marcos. Pedro lo reprende y Jesús responde con las mismas cortantes palabras. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás, tú no tienes la mente centrada en los intereses de Dios, sino en lo humano». Versos 34 al 38, entonces Jesús se vuelve a la multitud para que se unan a los discípulos y les dice a ellos: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero cualquiera que pierda su vida por mi causa y el Evangelio la salvará. Lo único que puede rescatar tu alma, redimirla, es la sangre de Jesús. Si no estás cubierto por esa sangre, no tienes esperanza. Si te avergüenzas de reconocer a Jesús o crees ser tu propio Salvador, la sangre de Jesús no te salvará. Por otro lado, si no te avergüenzas de Cristo y lo reconoces como tu única esperanza, Él reconocerá que estás cubierto por su sangre cuando comparezcas ante Dios al fin de los tiempos». Ver verdaderamente significa mirar al Mesías no como un líder político, pero como un Salvador crucificado y resucitado.
La sanidad del ciego ilustra la jornada del discípulo. Su visión se aclara si aprende a ver a través de los lentes de la cruz. Movámonos ahora al Evangelio de Lucas, el capítulo 9, desde los versos 18 al 27. El relato de Lucas es conciso pero poderoso. Versos 18 al 20. Mientras Jesús estaba orando, les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Ellos responden. Y luego Pedro declara: tú eres el Mesías enviado por Dios. Versos 21 al 27, Jesús les dice a ellos que no se lo digan a nadie y luego explica: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas, y será muerto y resucitará al tercer día, de manera similar a los otros evangelios. Y Jesús les dice a ellos esto: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y se vuelve a repetir la misma enseñanza de Mateo y Marcos. Pero tenemos que recordar que es la primera vez que Jesús habla plenamente de la cruz, no solo su cruz, sino la nuestra también. Seguir a Jesús significa abrazar una vida de rendición diaria. Hasta aquí el resumen de hoy. Tomemos unos momentos para repasar los actos y acciones de Dios mostrados en Mateo 16, Marcos 8 y Lucas 9, versos del 18 al 27. Jesús expone la fe superficial. Nos llama a una profunda dependencia, obediencia y confianza. Marca la gran línea divisoria en la historia del Evangelio. No solo revela quién es Él, sino qué vino a hacer. El Cristo sufrirá, morirá y resucitará. Aquellos que lo siguen deben seguir el mismo camino, negarse a sí mismos, un llamado a total rendición. La cruz es el centro de la misión de Cristo y el llamado de los discípulos. A través de Pedro, por primera vez declara que Él es el Mesías, marcando una nueva faceta del ministerio en Galilea, va camino al Calvario. Oremos. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos no solo a confesar la verdad, a vivirla con valentía y rendición diaria. Enséñanos lo que significa negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y seguirte. Danos fe para perder nuestras vidas por tu causa, reconociendo que solo en ti podemos encontrar vida eterna. Lo rogamos en el perfecto nombre de Jesús. Amén. Remanente, Centro Bíblico y Sé como Cristo nos ayudaron a nutrir el resumen. Toma tiempo para leer o oír los capítulos de hoy. No te apresures, detente en la pregunta de Jesús. Tú, ¿quién dices que soy? Y pregúntate si tu vida está en correspondencia a lo que tus labios dicen. Nos despedimos enviándote un fraterno abrazo y recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.